Vamos al capítulo 12, vamos a hacer una oración para comenzar. Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos das nuevamente de acercarnos a tu palabra, de poder estudiar, de poder disfrutar de ti, Señor, de lo que tienes para nosotros. Te rogamos, Padre, que podamos ser dóciles a tu voz, que podamos estar abiertos a tu palabra, que podamos estar despiertos, Señor. Te ruego, Padre, que nos ayudes. Amén. Sale, hermanos, pues capítulo 12, vamos a empezar desde el versículo 1. ¿Alguien me podría ayudar a leer el versículo 1? Ok, entonces el autor de Hebreos está refiriéndose a toda esta gran nube de testigos de la cual nosotros hablamos en el capítulo 11. El capítulo 11 describe hombres y mujeres que por medio de la fe pudieron cumplir, vivir, hacer aquello que Dios les había pedido, pero también sobreponerse a problemas, pruebas, dificultades de diversas índoles. El capítulo 11 no es un capítulo que describe la fortaleza humana, sino la insuficiencia humana y el poder de Dios. Eso que nos tiene que quedar muy claro, porque no es como algo de motivación de que tú puedes, no. Es totalmente lo contrario. Ahora, teniendo a estas personas que eran completamente normales y a unas así bien maleadas, y por medio de la fe, la obra de Dios en sus vidas, pudieron servirle, entonces estas personas, son las que dice el versículo 12, entonces dice, nosotros también, así como ellos, y teniendo alrededor de nosotros personas que nos pueden ver y decir, no inventes, no manches, no seas chillón o chillona, no seas, sí se puede, con Dios. Puede haber posibilidad de cambio, puede haber la posibilidad de servirle, puede haber la posibilidad de creer. Eso es lo que está describiendo aquí ahora. Aquí nos recuerda un concepto muy importante que tenemos hoy que recordar. Y Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Esta nube de testigos está vivo. Están en la presencia de Dios. No son las ánimas flotando ahí o los fantasmas de la Navidad. Son personas vivas que hoy están en la presencia de Dios, que terminaron su carrera aquí, pero hoy están delante de Dios. Entonces, como hablábamos en alguna ocasión, la fe en Dios es la única diferencia de cualquier sistema de creencias que nos puede garantizar no únicamente una conexión con nuestro Salvador, sino con aquellos que estuvieron antes de nosotros. Ellos viven, no todos, los que creyeron en Cristo Jesús. Y aún también los que no creyeron en Jesús están vivos, pero esperando para condenación. Y eso es lo que describe, esto es la realidad de la eternidad. Fuimos creados como seres eternos, con tiempo limitado aquí en la tierra, pero en su presencia vivos, unos para condenación y otros para salvación, esperándonos. Y estos que nos están esperando, si tú estás con, es que esta prueba parece que me quema como fuego, ahí están los amigos de Daniel, que estuvieron quemándose en el fuego. Es que siento que me ahogo, ahí está Noé, siendo salvado y salvando a su familia en un arca. Testigo tras testigo, persona tras persona, creyente tras creyente, recordándote, yo también pasé lo mismo. No solamente tenemos un sumo sacerdote, que podemos decir, ay bueno, pero es que él es Dios, pero fue hombre, pero también hay seres humanos como tú y como yo, que ayudados por Dios atravesaron esas circunstancias, por lo cual no tenemos excusa. ¿Vale? Entonces es lo que está diciendo. Ahora, no son retratos en la pared, son personas vivas que de alguna forma están atestiguando, por eso dice testigos, están viendo, están diciendo, ay no manches, qué chafa. Están viendo que se puede, están recordando, sabiendo lo que Dios hizo en sus vidas. De alguna forma, eso dice la palabra que debería de incentivarnos, motivarnos a correr la carrera. Pero nos dice que es necesario que quitemos dos cosas. Dice, despojémonos. ¿De qué? De todo peso
y de pecado. Son dos cosas de las cuales ¿quién se tiene que despojar? Vamos a Corintios. Esto lo estábamos viendo en Atlisco y creo que es relevante que lo podamos leer para poder tener. Segunda de Corintios, me parece que era 6. Capítulo 7, Segunda de Corintios 7, versículo 1. ¿Alguien lo puede leer? ¿Qué promesas está hablando? Versículo 18, seré para vosotros padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Todopoderoso. Si regresamos un poco más, por lo cual salid en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Si nos queremos regresar un poco más, 16, dice, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esa es la promesa. Ahora, basados en esta promesa, capítulo 7, puesto que tenemos tales promesas, la que se acaba de leer, ¿qué dice? Limpiémonos. ¿Quién se tiene que limpiar? Nosotros. ¿Nosotros o Dios nos limpia? Ya nos quedamos como, no, pues todo es Dios, ¿no? Pero aquí, ¿qué dice? El día miércoles estábamos recordando esta historia para que podamos entender también lo que dice el día de hoy. Estaba Naamán, un general del ejército asirio. Ellos estaban conquistando Israel, estaban en este proceso. Ahora, él tenía lepra, un símbolo del pecado. Y dice que escuchó, uno de sus criados le dijeron que había profeta en Israel y que podía sanarlo. A lo mejor te acuerdas de la historia. Entonces hacen todo el viaje, llegan a la casa de Elías y le dice, oye, dice mi señor que tiene lepra, ¿podría sanarlo? Y dice el profeta, sí, dile que se bañe 7 veces en el río. Sale con el mensaje y este cuate se enoja y dice, oye, ¿por qué no saliste a recibirme? ¿Por qué? ¿Qué se cree él? Yo soy alguien importante y ahora aparte bañarme en su río cochino, allá tenemos mejores ríos. Tenemos mejores ríos. Y se va todo enojado. Y en el camino es convencido. Y dice, oye, pues, ¿qué te quita intentar? Y entonces regresa 1, 2, 3, 7ª vez y sale limpio. Dice Jesús en el libro de Juan, vosotros ya estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Y en otras ocasiones, o muchas veces hemos recordado Juan 17 que dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Dios nos dio su palabra como el medio para limpiarnos. ¿Por qué? También Antiguo Testamento. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Él dio el instrumento a través del cual nosotros podemos ser limpiados. Él lo hizo. Ahí está. ¿Qué tenemos que hacer? Tomarlo, usarlo, limpiarnos, purificarnos a través de lo que Él ha hecho. Entonces está la obra transformadora de Dios y dio su palabra, pero nosotros tenemos que acercarnos a su palabra y entonces cumplir lo que dice, límpiense. Pero es obra de Dios, por supuesto, pero Él ya dio la forma. Ahora nosotros, como un acto de fe, tenemos que acercarnos a su palabra. Algunos de ustedes hemos podido platicar con problemas y después de que me platican toda la triste historia, en gran parte de las ocasiones el consejo es, ¿y ya tienes un devocional? No, pastor, no me digas de devocionales, dime qué tengo que hacer. Lee. No, pero lee. Porque la palabra transforma nuestros corazones y transforma nuestras acciones. No es el hombre, no es una metodología, es Dios. Entonces, regresando al libro de Hebreos, por tanto nosotros, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, primera cosa, ¿qué dice? Despojémonos de todo peso. Alguna ocasión les conté esta historia y a mí me dio risa de una señora, estaba viendo un video ayer en la noche precisamente, es uno de esos memes, ¿no? Estaba un cristiano, dice, los cristianos no le tenemos miedo a casi nada, ¿no? Y está el cristiano y se escuchan las sirenas y está como comiendo su cereal como si nada. Pasa sonidos de disparos y sigue comiendo como si nada. Y empieza a sonar de repente de fondo unas trompetas y se pone todo nervioso, ¿no? De que se está cayendo, se está quedando. Y hay esta historia de una señora que estaba soñando que de repente era el rapto. Mi hija le dice el secuestro, pero es el rapto. Estaba él siendo el rapto y que todos empezaban a volar. No sé si has tenido un sueño similar, ¿no? Como que todos empezaban y como que no podía elevarse, ¿no? Por más que saltaba, pues no se elevaba bien, ¿no? Y decía, ¿qué onda? Y entonces volteaba a ver hacia abajo y tenía una cuerda amarrada en el pie y empezaba a ver hacia dónde iba la cuerda y estaba amarrada
a unos sillones nuevos que ella acababa de comprar. Y se despertó toda asustada, pero entendió el concepto. Ella estaba atada a estos bienes, era algo que la ataba, era algo que no la dejaba tener una plenitud con Dios. Y de muchas formas y en diferentes maneras hay cosas que no nos dejan correr la carrera. Para algunos son bienes materiales, para otros son trabajo, para otros son problemas, para otros son situaciones familiares, para otros son situaciones amorosas, sentimentales. Pero lo que nos está diciendo aquí es que Dios sabe que es verdad, que estas circunstancias pueden distraernos y que tienes que resolverlas. Tienes que resolver aquellas circunstancias que no te dejan correr. No sé si te ha pasado que tienes el deseo de buscar a Dios, de leer, de acercarte a Él, y en el momento que estás empiezas a recordar aquello que te preocupa. Y por eso dice, despójate de todo peso, porque es eso, es un peso. Es una carga pesada que estás llevando. ¿Recuerdas, o no sé si has leído o por lo menos visto la película del progreso del peregrino? Está el peregrino caminando con esa carga pesada hasta que llega a la cruz y cae la carga. Y tú y yo ya pasamos por la cruz. ¿Por qué sigues llevando algo que Él puede cargar? ¿Qué tenemos que hacer? Regresar nuevamente a la cruz. Y regresar a su palabra cuando dice, dejad sobre mí todos sus afanes. Lleven mejor mi carga que es ligera y que yo los voy a acompañar. Hermanos, si tú tienes alguna situación de este tipo, el tiempo no cura todos los males, solo los agrava. Necesitas enfrentarlo. No se trata de huir de los problemas tampoco, porque eso tampoco funciona. Siempre te van a perseguir. Tienes que enfrentarlos. Como hombre, como mujer de Dios, tienes que enfrentar los problemas porque si no van a ser siempre una carga, un lastre para poder correr la buena carrera. Y la imagen que estamos viendo aquí, dice aquí corramos con paciencia la carrera, es la que como personas influenciadas por la cultura griega tenían de las Olimpiadas, en las que los competidores en la mayoría de las ocasiones corrían desnudos. No tenían las telas deportivas que tenemos hoy, los tenis que pesan menos de 100 gramos, y por lo tanto ellos corrían desnudos para tener ventaja sobre los otros competidores. Y básicamente es lo que está diciendo, si hay algo que te estorba para correr bien, despójate de eso, despójate de cualquier peso, tienes que enfrentarlo. Entonces, esto no es un curso de saca tus, no, es un curso es más bien un tiempo de rinde a Cristo, enfrenta las circunstancias, pídele a Dios la ayuda, la dirección para hacerlo, pero tienes que hacerlo. Despójate, dice, de todo peso. Ahora segunda parte, y del pecado que nos, ¿qué? Asedia. Tienes que despojarte del pecado. El creyente tiene que vivir buscando apartarse completamente del pecado y acercándose completamente a Dios. Santiago nos menciona algo, que nos sometamos a Dios, que resistamos al diablo y Él huirá de nosotros. Pero es una lucha que en la cual debes de pelear. Esa es la verdadera guerra espiritual. No es treparse a las sillas con una espada del espíritu, es luchar con tu pecado, con tu carnalidad. Esa es la lucha espiritual. Y aquí nos está diciendo que nos despojemos de ese pecado que nos está asediando. Eso quiere decir que Dios también sabía que el enemigo iba a rodearte con invitaciones, tentaciones. Pero ¿qué es otra cosa? Y en la semana leí este versículo y me gustó mucho. Dice que si nosotros soportamos la tentación, recibiremos la corona de gloria. Dios sabe que va a haber tentación, pero también podemos ver aquí como estos hombres y mujeres que en Él podemos soportarla. ¿Cuál es la forma? Estando cerca de Él. Necesitamos perseverar del pecado que nos asedia, separarnos y enfrentar los problemas que tenemos. Los cristianos no hacemos que los problemas no existen. Sí existen, pero tenemos que enfrentarlos. Tarde o temprano, hermano, esa verdad oculta,
ese problema que según tú enterraste va a volver. Y entre más tiempo pase, más difícil a veces se convierte lidiar con él. No sé si has visto videos y existe una explicación científica a eso. Personas que echan gasolina a una fogata y que se tardan en prender el cerillo, y cuando lo prenden y lo avientan, explota no solamente eso, sino que se levanta toda una nube. Y es lo que pasa es que los diferentes combustibles, se vaporizan. La gasolina se evapora muy rápido. Y entonces ese vapor se esparce, y cuando tú tardas, pues se sigue esparciendo, y avientas el cerillo, ya no está focalizado ahí, sino que posiblemente ya llegó hasta atrás de ti y te envuelve la nube de fuego. Y muchas personas así se han quemado. Y similar a eso son los problemas. Se van esparciendo, no los ves, pero explotan. Entonces, te animo a que enfrente los problemas, y Dios puede hacerlo. Dios puede ayudarte. Entonces, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué describe aquí? ¿Corramos con qué? La carrera que Dios puso delante de nosotros no es los 100 metros. ¿Alguien sabe la diferencia entre los 100 y los 400 y un maratón? Resistencia. La explosión de energía. El corredor general, y te das cuenta, los corredores de 100 metros son musculosos. Están así. Los de maratón, parece que están chupados. Porque para los 100 metros se necesita explosividad, músculo, o sea, una explosión de fuerza. Para el maratón se necesita resistencia. Y esto es lo que nos está tratando de presentar, es una carrera larga, la cual necesitamos paciencia. Porque estás batallando contigo mismo, una persona que durante muchos años fue esclava. Y en algunas áreas no estamos acostumbrados a ser libres con la libertad que Cristo nos hizo. Necesitamos tener esta paciencia para la batalla que tenemos delante. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero definitivamente todos tienen una carrera por delante. Versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Te lo he comentado en otras ocasiones, pero a mí me lo dijeron una vez y yo dije, ay, ¿cómo puede ser eso? Cuando vas en la moto y viene una curva muy cerrada, si tú ves hacia el frente, te vas a salir. Pero lo que tienes que ver es al final de la curva. Y en serio es algo bien curioso porque pues está toda la curvota y tú no tienes que ir allá ni ir viendo allá, tienes que ver el final de la curva, y donde pones los ojos, interesantemente la moto se inclina. Pero si tú te asustas y volteas a ver a otro, se vuelve hacia el otro lado. Es algo, que te asusta cuando estás ahí metido y dices, no, tengo que ver para allá. Y la moto se guía hacia el lugar. Y puede ser una curva muy cerrada, pero si tú tienes los ojos al final, la moto va a dar bien la curva. Y eso es lo que pasa, que las personas de repente llegan a ver muy la tierra o el pasto, y en el momento que giran la cabeza, la moto se va para allá. Es exactamente lo mismo con nuestra vida en Cristo Jesús. Si pones las cosas como Pedro, está Pedro diciendo, Dios, si eres tú, Jesús, di que yo camine en el mar. Y Jesús le dice, órale, ven. Se baja Pedro, un paso de fe. Muchos criticamos a Pedro por esto, pero ni tú ni yo le hemos caminado en el agua. Pero ahí está, Pedro caminando. Y dice que quitó la vista de Cristo y empezó a ver la tormenta y dice, me hundo. Y eso es lo que pasa con nosotros. Quitamos la vista de Jesús y entonces empezamos a hundirnos. Por eso dice que esta carrera debe de correrse puestos los ojos en el autor y el consumador de la fe. El problema de muchos creyentes, y a lo mejor de algunos de los que están aquí, es que pusieron sus ojos en una iglesia, pusieron los ojos en un pastor, pusieron los ojos en sus padres, en sus esposos, en sus esposas. ¿Y qué pasó? Se frustraron. ¿Y qué pasó? Se descorazonaron. ¿Por qué? Porque estas cosas cambian. Pero si ponemos los ojos en las cosas que no cambian, entonces podemos correr la buena carrera. Por lo cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Alguien puede leer el 3? Jesús dice que sufrió la cruz,
Pero después que dice en el versículo 2, sufrió la cruz, ¿qué palabra viene? ¿Qué es menospreciar? Darle un valor menor es menos aprecio a algo. Y si a algo el ser humano le tiene mucha estima es a su sufrimiento. Y buscamos no sufrir. Y hasta hay iglesias de pare de sufrir. Pero eso no es el punto. Si vemos, aquí lo que hizo Jesús es que menospreció, le dio menos valor a lo que él sentía, a lo que él experimentaba, por la meta que había delante. ¿Qué es lo que pasa el día de hoy? ¿Qué es lo que vivimos en la sociedad de hoy? Que lo que importa es lo que tú sientes. Es que cómo te sientes, es que cómo te hace sentir esta situación. ¿Qué importa? Hay una meta. ¿Qué importa? Hay un final. Y los que realmente llegan al final son los que ponen a un lado sus sentimientos, sus emociones, incluso lo que están experimentando, porque hay una meta. Y esto es exactamente lo que hizo nuestro Señor. Quiero que puedas ver lo que sucedió en el huerto. Estaba ahí Jesús orando. ¿Y te acuerdas qué es lo que sucedió cuando estaba orando? Él sudó sangre. Porque estaba en esta oración de buscando a Dios. Y te acuerdas, sus discípulos estaban durmiéndose y estuvo orando horas. Y solo podemos saber un fragmento de la oración cuando dice: Padre, si puede pasar de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sea tu voluntad. Pero durante este proceso, modelo a través del cual nos mencionaba cómo Jesús oraba aún en estas circunstancias, nos describe algo. Que uno de los momentos más difíciles de todo este proceso de la crucifixión no fue en sí la cruz, sino fue en el huerto. Fue el rendir su voluntad. Y creo que si te pones a pensar, cuando Dios ya te atraviesa en las circunstancias, no es tan difícil como el preludio, cuando estás diciendo: no, Dios, no, por favor, no, esto, no. Y ya cuando estás, si realmente te entregaste a Dios y buscaste a Dios, ya estás preparado para la circunstancia, o por lo menos ya no te queda de otra, ya estás ahí. Como cuando vas a meterte a nadar a una alberca muy fría. Te tardas 15 minutos tocando con tu dedito el agua, pero cuando ya estás adentro ya no tienes de otra, ya estás dentro. Y tu cuerpo se encarga de regular la temperatura, de hacer lo que tenga que hacer. Y lo que está diciendo aquí es eso, ese proceso de valorarnos más a nosotros, que lo que Dios quiere traer es lo complicado. Pero una vez que estamos ahí delante, versículo 2, dice: considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Él experimentó no solamente circunstancias difíciles, sino a pecadores que no lo entendían y Él los estaba tratando de salvar contra Él mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y dice, entonces se entiende que vivir la vida del creyente es el enfrentarte a circunstancias, pero también enfrentarte a personas que no entienden, o que deberán de entender, pero aún así no entienden. Y Jesús lo hizo a un lado. ¿Para qué? Tienes que entender esto para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. Esto es lo que va a pasar, dice. Y es lo que debes de entender que va a pasar. No te canses. Muchas veces los mismos cristianos nos desaniman. Pero Jesús dice, pero no te canses. Jesús puede decir, tú mismo me desanimarías, pero yo no me cansé. Las circunstancias, las adversidades. Y por eso dice, si entiendes esto, que tu esperanza no está en el bienestar, sino en la promesa, podrás caminar. Porque aún, y siempre uso estos ejemplos, pero bueno, es lo que tengo a mano, ¿no? Mucha gente, ahorita que fuimos a León, ya decía, no, ya no aguantaba las piernas, las pompas, todo, ¿no? Digo, la gente dice, bueno, ¿y para qué van? O sea, si se andan matando en el camino, ¿para qué? Pues porque disfrutas el final. O sea, sí es una tortura el camino, pero pasamos por un perro y nos salpicó, bueno, más allá le salpicó todo el perro, ¿no? Pero porque disfrutamos el final. Y es exactamente lo mismo, cuando tú pones tus ojos en el trayecto en sí, posiblemente digas, no, ya no le sigo. Pero cuando pones tus ojos en el final, que es Cristo, entonces puedes seguir. Y dice, porque reconozcan esto, versículo 4, no han resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Es decir, ustedes
no han tenido que dar su sangre para vencer al pecado. Alguien ya lo hizo por ustedes. Versículo 5 y 6, ¿lo puede leer alguien? Y estos son los versículos que no nos gustan como promesas, pero también es una promesa. A todos nos gusta: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero yo no he visto que alguien tenga un cuadrito en su casa de "y azota a todo el que recibe por hijo", pero también es una promesa. Ahora, cuando hablamos de disciplina, nosotros hoy pensamos como disciplina es pues golpes, ¿no? Pero disciplina no significa eso, sino es un proceso a través del cual Dios nos construye, nos hace algo. Entonces, ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, esta es la exhortación que ellos habían escuchado y que sabían. Dice, ustedes saben esto: hijo mío, no menosprecies. Ahorita escuchamos un menospreciar, ¿qué? El sufrimiento. Pero lo que no debemos de menospreciar es el trabajo que Dios hace, incluso usando el sufrimiento para hacer su obra en nosotros. Eso no lo debemos de menospreciar. Interesantemente, preferimos no sufrir, aunque no trabajéis con nosotros, pero que no sufra. Y yo he visto a muchas madres y a muchos padres, y yo lo he experimentado, ¿no? Ahorita con mi hijo, que la verdad sí es más rebelde que Sofi. O sea, a veces le digo, no toques eso, no toques eso. Le doy un manazo. No lo toques, vuelve a hacerlo. Le tengo que dar 5, y a las 5 ya me echa su mirada así de, no, papá, otra vez. Y a veces nos ponemos así como que, ay, mira sus ojos, pobrecito, está arrepentido, pero no lo está. Y necesitamos ir un paso más, no detenernos, porque hay algo que se tiene que lograr, y es que aprenda a obedecer. Y es exactamente lo mismo con nosotros. Dice, no menosprecies el trabajo que Dios hace en ti. No huyas de Él. Busca ese trabajo. ¿Por qué? No desmayes cuando eres reprendido por Él. No desmayes cuando lees la Biblia y encuentras que estás mal. Cuando escuchas una predicación y estás mal. No desmayes. Porque tienes que saber que Dios no es como nosotros. Ay, pues ya me hizo sus ojitos. No. Dios al hijo que ama disciplina. Eso quiere decir que cuando tú entregas tu vida y vienes a Él, Él dice, yo, como leíamos en Corintios, te he tomado por hijo. Y como te he tomado por hijo, voy a trabajar en ti. No te va a hacer la mejor versión, no, te va a hacer conforme a su imagen. Es lo que vimos en Romanos capítulo 8, versículo 20, creo que es 26. Dice que fuimos predestinados para ser hechos conforme a su imagen, ser transformados por Él. Él lo toma muy en serio. No lo Él lo toma muy en serio y empieza a trabajar contigo. Pero recuerda, esto es un proceso que toma a veces tiempo. Y por eso dice Él, Señor, al que ama, disciplina. E incluso son diferentes cosas. Azota a todo al que recibe por hijo. Y azotar es pues con el fuete, ¿no? Como caballos. O con el látigo también podría ser. Y azota a todo al que recibe por hijo. Entonces, no toda la disciplina implica azotamiento. Pero hay momentos en los que incluso tiene que llegar a ese punto. ¿Por qué? Salmos. No seas como el mulo. No seas como el caballo. Que si no les pone el cabestro, muerden. No hacen caso. Se rebelan. Pero si es necesario, te lo va a poner. ¿Por qué? Porque te ama. Y entonces nosotros decimos, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con lo que estamos viendo de los testigos? Les tuvo que jalar las orejas a ellos también en algunas ocasiones. Y este es parte del proceso de fe, poder recibir esa disciplina, esa corrección, esa instrucción. Vuelvo a repetir, no toda la disciplina tiene como es golpes, problemas, no. Mucha de la disciplina tiene que ver con la enseñanza, con el tiempo, esos momentos en los que Dios te habla. No es todo golpe, pero no tampoco todos son besos. ¿Y eso de qué depende, pastor? Pues de ti y de tu dura cabeza. De eso depende todo. Entonces, versículo 7. Si soportas la disciplina, Dios os trata ¿como qué? Como a hijos. Dios te trata como hijo. Porque ¿qué hijo es aquel al quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de lo cual
todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y podemos ver esto, ¿no? O sea, por ejemplo, en la dinámica de hoy, ¿no? Digo, aquí hay varios niños y de repente le dices a uno de los peques, oye, no te subas ahí, o ahorita escuchar a las maestras, no se suban por la ceniza. Pero hasta ahí llegas, dices, pues no son mis hijos, ¿no? Para tus hijos a lo mejor no les dirías, sino los agarras de cabello, los jalas del rabo, oye, que te dije que no te subieras, porque son tus hijos y estás buscando un bien. Te los llevas, no sé, porque son tus hijos y los tratas de una manera en la cual te preocupas por instruirlos. Y eso es lo que dice Dios. Dios no te va a dejar sin disciplina. Y a lo mejor tú dirás, pero ahorita como que ya me lo chamaqué. Posiblemente es misma parte de la disciplina en la cual te va a permitir experimentar la dureza del pecado, para que como el hijo pródigo te encuentres entre cerdos y digas, ¿qué estoy haciendo aquí? Si tengo padre, y vuelvas a él. Dios no nos deja a todos los que recibe por hijos, y aquí dice, de la cual todos hemos sido partícipes, a cada uno. Ahora, dice, pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, no sois bastardos sino hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Y esto sucede más cuando tu madre o tu padre han muerto y dices, ay, ¿cómo antes me disciplinó? O sea, como que ya después cuando ya no están, ya recuerdas hasta los golpes con cariño, ¿no? Pero dices, los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Porque tienes que recordar que a diferencia de nuestros padres, los cuales se equivocan o nos equivocamos, que a veces lo hacen con enojo, que a veces lo hacen sin saber, lo hacen de una mala manera, pero Dios no es así. Dios tiene planes de bien y no de mal. ¿Cómo no mejor someternos a esta disciplina y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como Dios les daba a entender, ¿no? Como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad, la disciplina que Dios trae es eterna, es completa. Es verdad, y dice esto todos lo sabemos, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino que de tristeza. Pero después, y eso tienes que tener por seguro, da un fruto apacible, de justicia, a los que en ella han sido ejercitados. Y si Dios te ha pasado por la misma circunstancia una y otra vez, y dices, es que nomás no entiendo, prepárate para la siguiente, porque el propósito es que seas transformado. Necesitas aprender de la disciplina, necesitas ver los problemas como una oportunidad de Dios. ¿Qué quieres enseñarme? ¿Qué es lo que no estoy viendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo de la misma manera y que debe hacer de otra? Porque Dios busca un fruto a través de la disciplina. No es enojo, no es como, ahora sí este chamaco me va a conocer. No, Él quiere transformarte. Versículo 12. Por lo cual, ¿qué palabra sigue? Levantad, ¿quién lo hace? ¿Dios o tú? Nosotros. Obviamente a través de lo que Él ya nos ha puesto delante, que es su palabra, que es su presencia. Por lo cual levantad las manos caídas. Y si tú estás con que es que no sé si debo avanzar o no, que se muevan esas rodillas paralizadas. Levanta las manos que están tiradas. Si tú te sientes postrado, si te sientes derrumbado, leemos en Corintios como derrumbados, pero no destruidos. Como tristes, pero gozosos. Y aquí si tú te sientes que estás en el suelo y tus manos están en el suelo, dice, levántate. Los jóvenes, dice el Antiguo Testamento, flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Espera en Jehová y Él puede renovar tus fuerzas. Levántate, camina, camina. Si tienes miedo a dar pasos de fe, que esas rodillas paralizadas se muevan y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Haced sendas derechas. Y Jeremías nos dice, pregunta por las sendas antiguas. Pregunta cuál es el camino por el que se debe andar. Pregunta. No es descubre tu camino, sino
camina en la senda que ya ha sido trazada. Encomienda a Jehová tu camino y que Él enderece tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Tenemos uno y otro consejo acerca de eso. Dios ha trazado un camino. Haz para ti esta senda. Camina por esa senda. Y después, versículo 14, que Dios me lo recordaba cuando era peleonero. ¿Qué dice? Seguid con la paz. ¿Tienes algún problema con alguien? Resuélvelo. Seguid la paz con todos. Seguid la paz con todos. ¿Y qué también dice? No te engañes. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero yo no me siento santo. Regresa a Cristo, paso de fe. Él nos santificó. Y puede continuar ese proceso de santidad en tu vida. Acércate a Él. Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, esto se vuelve muy interesante. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sé si recuerdan esta parábola en que Jesús hablaba a sus discípulos, y es de un hombre que sale a buscar empleados para que trabajen en su viña, y se encuentra a unos y le dice: oigan, vengan a trabajar, les voy a pagar el sueldo justo, un denario, perdón. Y entonces van todos. Llega unas horas después y busca más. Les ofrezco lo justo y se van. Y así llega unos por unos, ya hasta el final. Ya faltaba nada más una hora para terminar el turno y dice: vénganse. Y entonces cuando les va a pagar a todos, empieza por los últimos, los que nada más trabajaban una hora, en contraste a los que habían trabajado pues todo el día. Y les paga a los que trabajaron una hora un denario completo. Y los otros dijeron: no manches, este cuate se ve que es chido, entonces igual nos va a pagar más porque nos trabajamos más. Y empieza a resultar que a todos les paga lo mismo. Y se enojan y dicen: oye, nosotros trabajamos más. Y les dice: oye, pero no quedé contigo que el sueldo justo era un denario y te contraté por eso. Sí, pero ellos trabajaron menos. Entonces te enojas porque soy bueno. Lo que está describiendo aquí, recuerda, venimos hablando acerca de la disciplina, del trabajo que Dios está haciendo. Y puede llegar momentos en los que nos encontramos a hermanos que tienen 5 meses en el Evangelio y que Dios ya los tiene de una forma usándolos y dices: no manches, yo tengo 5 años y Dios, ¿dónde está? Y entonces describe aquí y dice: ten cuidado, no sea que dejes de alcanzar. Dice, voy a leerlo textual. Dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Y muchas veces al ver la disciplina en mi vida, y que ellos no tienen tanta disciplina como yo, puede llegar a estorbar y que yo no vea la gracia que he recibido, que no pueda disfrutar lo que sí tengo. Y esta es una generación, lo he visto mucho, hermanos. Bien, desafortunadamente en los últimos 5 meses ha habido muchos problemas entre matrimonios en esta congregación. Como ya empiezan a voltearse, bueno, sí, muchos tienen broncas ahorita. Y una de las constantes que he visto, o en algunos casos, es la falta de contentamiento. No están contentos con lo que tienen. No pueden ver con lo que Dios los ha bendecido. Y están deseosos de más. Han llenado su corazón de avaricia, de insatisfacción, y la palabra nos advierte de eso. Y en esto está diciendo: ten cuidado, porque puedes dejar de ver la gracia de Dios sobre tu vida. Puedes llegar a olvidar de dónde te sacó, y que entonces pues que empiece a brotar esta amargura y que empieces a contaminar a los demás, no solamente a ti. Y nos pone un ejemplo: no sea que haya algún fornicario o profano, ¿como quién? Que por una sola comida vendió su primogenitura. Y si te sabes la historia, quiero que la recuerdas y la podamos ver de esta manera. Si recuerdan, la madre de Jacob y Esaú
sentía que había una revoltura en la panza y va y ora delante de Dios. ¿Y se acuerdan qué es lo que le dice Dios? No me asusten, hermanos. 2 naciones hay en tu vientre, ¿sí? Y el mayor va a servir al menor. Había una profecía. Jacob era el elegido. Nacen y todos criticamos a Jacob porque le agarró el tobillo y era un tranza y todo eso. Pero Dios había dicho algo. Ahora ellos crecen y ellos conocían. O sea, imagínate para Esaú, ¿qué fue saber desde chico que se decía por ahí que Dios había elegido a su hermano y no a él? Y él decía, no, yo soy el mayor, a mí me corresponde. Y Dios había dicho, Esaú, tú vas a servir a tu hermano. No eres menos que tu hermano, tú vas a servir a tu hermano. Ahora, quiero que como que se abra esta posibilidad en tu mente. ¿Qué dice Jesús acerca del servicio más adelante? Que el que quiera ser mayor, sirva más. Entonces, todavía había una oportunidad, no en la tierra, pero de una gran bendición para Esaú en la eternidad. Tú vas a ser el menor, Esaú. Te estoy dando la oportunidad de servir más a tu hermano y obtener mayor recompensa, no aquí, sino en la eternidad. ¿Pero qué fue lo que hizo Esaú? Él deseó lo de esta tierra. Y por eso dice un profano, un fornicario, idólatra. Porque creció con eso y él dijo, pues, si de por sí ya me quitaron, pues voy a cambiar esto por un plato. Y nos describe la condición de Esaú, que constantemente rechazaba lo espiritual. Él anhelaba la bendición que tenía que ver con lana, pero no le interesaba lo espiritual. Y vemos que sus ojos estaban sobre la tierra. Ahora, quiero que, habiendo dicho esto, pienses en lo siguiente. Él estaba enojado con lo que Dios había decidido, con el favor que Dios había puesto sobre su hermano, y no estaba viendo el favor que Dios había derramado también sobre su vida. Y había amargura en su corazón por lo que yo no tengo, a pesar de que también lo tenía. Y puede ser, hermano, que algunos incluso aquí estemos enojados por ver lo que otros tienen y que yo no tengo. Ay, pero ese cómo. Una vez me dijo un hermano, me dijo, oye, te quiero confesar algo. Dice, es que muchos años he estado enojado contigo, porque yo digo, ¿cómo él que ni tiene un trabajo formal y todo eso, tiene esas bendiciones? Y yo le dije, bueno, pues sigue enojado porque no es onda mía, ¿no? Péleate con él. Y ese tipo de cosas son lo que describe aquí. Esa amargura que puede pasar porque ¿por qué Dios me está haciendo vivir esto y a él no? O hay ocasiones en las que hay problemas entre hermanos y situaciones difíciles y nosotros decimos, ¿por qué Dios lo restauró a él y a mí no? Porque Dios le dio otra oportunidad a él a pesar o a ella de lo que hizo. Y entonces Dios te dice, ¿te enojas porque soy bueno? ¿No te he dado lo que es justo? Entonces, ten cuidado. Porque ya sabéis, versículo 17, que aún después, deseando heredar, y checa lo que dice aquí, la bendición, no la primogenitura, la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Entonces, ¿puede leer alguien nuevamente el versículo 17? Aquí vemos una imagen interesante. ¿Qué fue lo que vendió? Su derecho de nacimiento, de la primogenitura. ¿Y qué es lo que él anheló? La bendición. Y aquí nos está diciendo, ten cuidado con esto, porque lo acaba de decir acerca de el que recibe como hijo el disciplina. Ten cuidado de menospreciar el derecho de nacimiento, el nuevo nacimiento, y buscar únicamente la bendición. No se trata de la bendición, lo material, se trata de ser hecho hijo. Y ser hecho hijo incluye ser tratado. Y ser tratado incluye lo que Él tenga que incluir. No anheles las cosas que Él en esta tierra puede dar. Anhela aquello que ni el hollín ni la polilla corrompen. Aquello que tiene un eco en la eternidad. Y esa es la imagen que está describiendo. Y Él dice, con lágrimas anhelaba esto. Y he visto muchas personas con lágrimas peleando con Dios, ¿por qué me quitaste esto? Y Dios dijo, pero te he preparado algo mucho, mucho mejor.
Pero no, yo quiero esto feo, yo quiero esto que aquí se queda. Y como Esaú, puede ser que nos convirtamos en personas amargadas. Y apenas mi esposa y yo vimos a una persona unos creyentes que tenía mucho tiempo que no veíamos, y le decía a mi esposa, ¿viste su mirada? Está amargada. Una mirada de esas, profunda tristeza por algo que Dios le quitó, algo grande, sin deseos de vivir, sin ver todo lo demás que Dios estaba haciendo por ella. Dios le había dado bendiciones, pero eso que Dios le quitó, ella lo ha dicho, ya no me importa lo otro, porque yo quiero eso que Dios me quitó, que no va a regresar. Y es triste cuando caemos en esta condición. Y tengamos cuidado, hermanos. Continúa y dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, al que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad, al sonido de la trompeta, la voz que hablaba, la cual los que oyeron rogaron que no se les hablase más. Les daba miedo escuchar la voz de Dios desde el monte donde fue dada la ley, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada por dardo. Y tan temible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. No nos hemos acercado a ese tipo de Dios, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto. El nuevo nacimiento incluye el nuevo pacto, recuérdalo. Y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. ¿Te acuerdas lo que decía la sangre de Abel? La sangre de Abel dice, cuando Caín mata a Abel, Dios le dice a Caín, ¿dónde está tu hermano? Yo no sé, no soy guarda de mi hermano. Dice, la sangre de Abel clama desde la tierra. ¿Qué? Venganza, justicia. Pero cuando fue derramada la sangre de tu Creador, la sangre de Cristo Jesús, la tierra abrió su boca y recibió la sangre de Cristo. Se conmovió, tembló, hubo obscuridad, pero decía, consumado es, redención. Y por eso dice que esa sangre clama mejor, no justicia, no venganza, sino salvación. Entonces, no hay una cosa de qué pasa, porque muchos lo han experimentado, muchos lo hemos dicho, es que tengo miedo a lo que Dios me vaya a pedir. ¿Pero por qué? Si nuestra relación con Dios no es la del monte Sinaí, la que temblaba, la que había fuego, nube, no. Nuestra relación con Dios ahora a través de Cristo Jesús es esta, la que promete salvación. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra. Pero ahora ha prometido diciendo, y esto también tómalo como una promesa, a una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, aquí no los explica a lo que se refiere, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Todo aquello en lo que tú pones tu esperanza que no es Dios, ¿sabes qué va a ser Dios? Conmoverlo. Todo. ¿Por qué? Porque quiere que pongas tu esperanza sobre algo inconmovible. Y tú puedes decir, no, Dios, es que esto me gusta así. Todo va a ser conmovido. No sé si recuerdas este capítulo que también hemos leído muchas veces de Isaías, capítulo 6. Había un buen rey, un excelente rey. Dice, y en el año que murió el rey Usías, y era un buen rey. Y ese año en lo que todo Israel se estaba conmoviendo, toda la estructura, todo el gobierno, Isaías estaba como, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Y dice, vi yo al Señor. Pero aún en esta visión dice que sus faldas llenaban el templo y había ángeles y cantaban, santo, santo es el Señor. Y describe que mientras cantaba dice que aún los quiciales de las puertas se removían. Todo, tu idea de la divinidad, tu idea de la religión, tu idea de la relación, todo tiene que ser conmovido para que seas
una nueva persona, esta nueva criatura, y que este vino nuevo que ha Dios puesto pueda ser vaciado en odres nuevo. Y entonces no se pierda ni el vino ni el odres, sino que pueda ser esta nueva criatura. Entonces, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos. A través de esta gratitud, no seamos personas quejonas, no seamos personas inconformes, personas insatisfechas, mal agradecidos, sino que tengamos gratitud. Y mediante esta gratitud a Dios, le agrademos con temor y reverencia, no olvidando y sabiendo que nuestro Dios es fuego consumidor, pero no de nosotros, sino del pecado y todo aquello que nuestra vida estorba, pero no de nosotros, porque no nos ha consumido, porque Él quiere salvarnos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta porción que pudimos leer el día de hoy, Dios. Gracias por tu misericordia. Gracias por la oportunidad de leer y acercarnos, Señor, y saber que has trabajado con otros hombres, algunos más defectuosos y más duros, algunos más dóciles, pero tú hiciste tu obra y sabemos que puedes hacerla en nosotros. Y aquí estamos, Dios, rogándote, úsanos, transfórmanos, Dios. Te amamos. Amén.